¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un saludo. Pues seguimos con los videos. Por ahí estaba acá entretenido el machito con una gata. Pero vamos a hacer otro video amigos. Pues bien, en el video pasado de la pasta de cría que estaba preparando con espinaca, miren, aquí está. Ahí por ahí pasen a checar el video amigos. Ahí los invito a que se suscriban. Ahí está la hembrita. Están comiendo su espinaca. En el video les explico lo que aporta y los beneficios que tiene para la temporada de cría. Amigos, no da diarrea. Eso sí, la espinaca sí causa dore. Tengan cuidado a los que crían mosaico. Yo creo que el que cría mosaico ya sabe más de esto. Ya tiene experiencia con alimentos. Pero no está de más decirlo. Ya más adelante les voy a subir los videos referente a los alimentos que causan dore. Por ahí tengo el video del dore. Búsquenlo en YouTube como el dore, la cría del canario MX. Y de esta manera van a poder ver el video. Pues bien, si pueden notar amigos, hice algunos cambios en el aviario. Por ahí quité la jaula que estaba en la parte de aquí y no limpié porque les quiero enseñar algo. Pues bien, les voy a contar el problema amigos, pero primero, antes los invito a que se suscriban amigos. Denle click en suscribir, apóyenme de esta manera. Yo hago crecer mi canal, sumo más gente y llego a más personas sin necesidad de estar publicando en los grupos, en todos, porque diario amigos me aviento más de 300 grupos publicando mi contenido. Y la verdad que a veces no termino en un día, termino en 2 o en 3 días publicando diario en el transcurso del día, porque si no me bloquean. Y la verdad que sí es muy cansado amigos. De esta manera yo logro que ya no esté batallando tanto por compartir contenido, porque llego a más personas, ¿vale? Pues bien, regresando al video. ¿Por qué yo no limpié aquí amigos? Les voy a contar primero el problema. Recuerden que yo comencé mal la temporada. Pues bien, les voy a decir qué pasó. Esta hembra estaba echada y yo les pensaba hacer el video de el cruce entre hermanos. Pues bien, esta Ágata es hermana de este que tengo acá, ¿vale? Son de la misma nidada. Recuerdan que me había sacado un pollito. Pues bien amigos, ¿qué creen? Que mi primer pollo anillado se murió. Y entonces me pregunté, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? Porque antes ya había hecho el cruce entre hermanos y me habían sacado normal, ¿vale? Pues hasta ahí dije, entré en dudas. Bueno, pudo haber sido el pollo que murió porque eran hermanos, pero sumando ahora sí que lo que me ha pasado, porque acá tengo otra Ágata. Esa está echada amigos, perdón si no se ve, pero es que el sol, ahí está echada. Esa hembra yo la eché con este de aquí, que es opal, y al parecer también es onix, vale. Yo la puse con ese. En unos días voy a ver si son fértiles o no. Pero bien, regresando, tenía esta hembra echada y esa hembra echada, y por acá tenía la naranja que también ahorita está echada. Y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de esta hembra y de esta hembra, los huevos, algunos estaban fértiles, tenían pollo, pero a los que serán 6 7 días se paró el desarrollo del huevo. Ya no se veía que estuviera desarrollándose, porque el huevo entre más días se va poniendo más oscuro, incluso se ve el movimiento del pollo. Entonces ya no pasó de ahí y yo dije, bueno, puede ser porque estaba con su hermano. Y esta también amigos, yo les había puesto este macho que también es hermano.
y dije, es portador de Ágata. Ágata, pues saco portadores, ¿no? Y sirve de que les hago el video de qué es lo que pasa si cruzan hermanos. Pues bien, yo dije, ok, los huevos no fueron ahora sí que buenos, ¿no? Se murieron, el embrión se murió. Pero se me hizo muy raro, porque yo nunca había pasado por esto, amigos. Yo en las temporadas pasadas ya había cruzado hermanos y sin problema. Hasta ahí todo bien. Y juntando todo lo que había pasado, dije, no, algo pasa. Incluso llegué a medicar a esta pajarita y a la de abajo contra bacterias. Porque dije, al igual y traen una bacteria y se la están transmitiendo al huevo. Pero lo que me hizo dudar fue lo que pasó ahora con el pollo. ¿Por qué? Porque el pollo estaba bien. De un día para otro estaba bien. Ya no les pude hacer video, amigos. No, trato de no sacar las aves ahora sí que caídas, muertas, porque si no me censuran los videos por imágenes fuertes. Y los animalistas, amigos, a veces atacan mucho, pero realmente pues es una muerte natural, ¿no? Y el pollito estaba bien, yo lo vi desde un día antes y estaba bien, y al otro día amaneció muerto. Y ya tenía el pollito más de 15 días me parece, ya no tardaba en salir del nido. Y está haciendo demasiado frío. Entonces dije, ok, todavía la hembra se metía y lo tapaba. Y dije, no, está muy raro. Y saqué al pollo y estaba tieso. Y el animalito, antes de que yo tapara las aves, vi tenía alimento en el buche, estaba demasiado lleno. Entonces, por comida no fue. Y relacionando dije, fue el frío. Y no sé, me llegó a la cabeza y dije, se me hace que la hembra ya no se metió, ya no lo cobijó y por el frío murió. Porque estaba haciendo demasiado frío. Eso es el problema que tenemos los que criamos en el exterior. Entonces, no sé cómo, amigos, me puse a ver mis jaulas y no me van a creer, pero encontré ahora sí que se puede decir que una caquita de ratón. Y desde ahí fue armando mi caso, mi teoría, ¿no? Ya saben, todos armamos desde nada. Somos buenos ¿cómo se llama? Para organizar las ideas, el mexicano. Miren, por ahí tengo el machito. Lo pienso usar con las dos ágatas. Ya no voy a hacer ese cruce, amigos, de entre hermanos, porque la verdad es que ya me atrasé demasiado en la temporada. Bueno, no realmente, amigos, porque esta hembra y por acá esta hembra, la roja también, 1, 2, 3, 4 hembras ya son las que han estado ahora sí que en temporada. Las demás aún no comienzan. Esta la traje pero no contó porque pues ya venía así, ¿no? Entonces son 4 hembras, pero no me apuro, amigos, porque del otro lado tengo más hembras. Entonces yo prácticamente con estas hembras estoy viendo qué pasa. Pero regresando al video, me puse a armar mi caso, ¿no? Y cuando vi la caquita del ratón, ahora sí que la S del ratón, perdón, dije, ya sé qué está pasando, amigos. Pues bien, me supuse yo que como estaba en la azotea, no iba a haber ese tipo de animalitos. Y oh, error, amigos. Tremendo error. Porque estos animalitos trepan por todos lados, ¿no? Y entonces, ya saben, armé mi caso y dije, ok, si sí llego a tener ratoncitos, puede haber pasado que esta hembra en la noche estaba cobijando al pichón. Y como esos animalitos se meten por donde quiera, amigos, y las jaulas están pegadas, ¿vale? Entonces es muy fácil que crucen. Y dije, si se meten por el alimento que queda en la charola, es muy probable que hayan sacado a la hembra de el nido. Y ahí me puse a pensar,
eso pudo haber pasado también con las hembras, que los huevos se murió el embrión. ¿Por qué? Porque si la hembra estaba echada, supongamos que acá que se ve mejor, esta hembra está echada y el ratón baja, se va a asustar, va a salir en la noche y como ya no hay luz, ya no puede regresar al nido, por lo tanto se va a quedar en la percha o en la jaula, allá sea abajo o colgada, y los huevos se van a quedar sin calor. Entonces en la noche, como hace mucho frío, pues el embrión va a morir, amigos. Y bien, pues me dispuse a poner una trampa y vean lo que encontré. Vean, estaba en lo correcto, amigos. Pobre animalito, ¿no? Porque la verdad, yo no soy así, yo no soy de las personas que pues le gusta andar matando animalitos porque sí, porque realmente si a uno le va mal en la vida, amigos, imagínense si ustedes son de ese tipo de personas que les gusta andar matando animalitos. Ahora sí que los animales son indefensos y uno tiene que ser consciente, ¿no? Nosotros sí podemos pensar y si ahorita puedo despegar ese animalito, tengan por seguro que lo voy a ir a liberar por otro lado, que no esté cerca de la casa. Pero